Vamos a pasar a otro tema que también tiene, por supuesto, vinculación política, pero sobre todo también con la literatura. Así es, estamos en contacto en este momento con Hugo Alconada Mon para hablar de este nuevo libro que se va a estar presentando. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a la primera edición, un placer tenerlo con nosotros. Buen día, Luciana, y buen día, Rafael, el gusto saludarlos. Un placer tenerlo, Hugo. Bueno, la vez pasada también estábamos charlando. Bueno, ¿de qué se trata? Más o menos ya habíamos escuchado y leído las referencias de este libro sobre espionajes en Argentina, ¿verdad? Correcto. Rafael, ¿viste la serie The Americans, la serie gringa? Sí, está más o menos entonces parecida. Vamos por ese lado, pero versión argento. Lo que tenemos es un caso de espionaje real, uno de esos casos donde la realidad supera la ficción, de 12 espías rusos que vivieron entre nosotros con identidades falsas, con nacionalidades falsas, ocultando que eran rusos y que vinieron aquí a la Argentina y se movieron por la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, que estaban construyendo lo que se llama la fachada, es decir, la mentira de ser argentinos para luego, ya con pasaporte argentino, irse a Europa a espiar. Ahora, claro, mientras que construían esa leyenda, esa mentira de ser argentinos, también espiaron en nuestro país. Claro. ¿Cuánto tiempo le ha llevado esta investigación? Más de 2 años, pero que francamente, Luciana, yo lo disfruté porque es uno de esas raras ocasiones en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de investigar algo que es increíble, que cuando se lo contás a tus amigos y a tus amigas te dicen, eso no puede ser. No, sí, pasó. Y que entonces terminás contándoles historias que parecen... Te doy un ejemplo sobre esto, Luciana y Rafael. Ellos le ocultaron que eran rusos incluso a sus propios hijos. Y sus propios hijos solo se enteraron de esto cuando todo voló por los aires y ya volvían a Moscú. Y él se sienta con el nene, la madre se sienta con la nena y el papá espía, medio bizarro definirlo así, pero el papá espía le dice al nene, el verdadero nombre de tu mamá es, tu verdadero nombre es, y estamos viajando ahora a Rusia, que es tu verdadera patria, sacate la camiseta de Argentina, ponete la casaca roja, empezamos otra vida. Y fueron recibidos por el presidente Vladimir Putin en Rusia, además, como héroes. Sí, mamá, Rafael, si eso yo te lo escribo en una novela, que la historia termina con Vladimir Putin recibiéndote al pie del avión y porque los nenes no hablan ruso, les dicen en español buenas noches, vos automáticamente dejarías de leer el libro diciendo, Hugo, te fuiste de mambo, esto no es creíble. No, eso pasó y hay video oficial del Kremlin donde se ve a Vladimir Putin que le entrega a la nena un ramo de flores y Putin es Putin. Entonces, en vez de agarrar el cachete así a la nena, le hizo así y le pinchaba el cachete. Cosas de Putin. Bueno, creo que en cualquier momento podríamos, como dijo usted mismo al inicio, ver una serie, ¿no?, inspirada en todo este material, porque verdaderamente es digno de, como usted lo decía, una novela. Mirá, Luciana, has dado en el clavo. El viernes llegué a un acuerdo, todavía no lo firmamos, así que toco madera, pero es un acuerdo para hacer o una miniserie o una película. Claro. Oh, tremendo. Sí. Estamos teniendo una pequeña primicia entonces. Es para una serie de algunas plataformas. Sí. Claro. Yo con la sinopsis nomás ya estoy enganchada. Sí, y a mí también, nos tiene enganchados. Es que, a ver, te doy otro ejemplo de esto, que es insólito. Ellos eran rusos, pero decían ser argentinos y aprovecharon para ir a Rusia durante el Mundial de 2018. Que fue en Rusia. Claro. Ahora, ¿cómo terminó la historia? Ellos disfrazados de argentinos en el estadio de Nizhny Novgorod para ver el partido de Argentina-Croacia, que les importaba 3 pitos, Claro. pero terminaron ahí porque tenían que simular que eran argentinos. El problema fue, Argentina perdió, y la historia era, ellos se querían ir del estadio, y la nena, que sí es argentina, que no sabe que los padres son rusos, que no sabe que ella es rusa, llorando porque Argentina había perdido. Claro. O sea que son súper profesionales en lo que hacían. Hugo, ¿cómo les llega el dato por cable en la redacción de La Nación cuando usted estaba trabajando? ¿Y qué dato le llega para la punta del ovillo para ahí escribir este libro?
Más bizarro que eso, Rafael. Ocurrió que yo tengo más de 300 palabras claves, apellidos, que yo tengo alertas de Google, tanto en español como en inglés. Por ejemplo, como si fuera coimas, propinas, sobornos, Claro. dark money, illegal money y otros. Y una de esas alertas me deriva a un pequeño portal esloveno que hablaba en esloveno, informaba sobre dos personas que habían sido detenidos en Eslovenia con pasaportes argentinos, sospechados de espiar para Rusia. Y yo cuando vi eso, claro, utilicé el traductor de Google automático. Cuando veo eso me llamó la atención, levanté el teléfono y empecé a hablar con la policía eslovena, la fiscalía eslovena, el juzgado esloveno, que me empezaron a contar lo que me podían contar porque estaba bajo secreto sumario de la investigación judicial y además secreto de Estado la parte de espionaje. Claro. Pero empecé a tirar de la cuerda y terminamos en esta historia, más de 2 años después, con este libro. ¿Cuándo lo vamos a tener disponible o ya está disponible en las librerías de Argentina? Ya está disponible y en estos momentos ya agotó, te digo, van un par de semanas y ya agotó 2 ediciones y está primero en ventas en todo el país. Perfecto. Bien. Así que ya lo vamos a empezar a buscar también en Santiago del Estero. Hugo, no podemos dejarlo pasar sin hablar también de la actualidad y la realidad política de la República Argentina, sobre todo con los hechos que han pasado, sobre todo en el día de ayer. Claro. Así es. Y estamos hablando de un fallo que ha sido incómodo y un fallo incómodo para todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un expediente que claramente complica los planes electorales de Cristina Fernández de Kirchner, que desde ese espacio político consideran que fue proscripta, pero también complica los planes del oficialismo que quería competir contra Cristina Fernández de Kirchner, y a su vez también es un expediente incómodo para el Poder Judicial porque tomara la decisión que tomara iba a recibir críticas y fallara cuando fallara iba también a recibir críticas, sea porque o tomaba la decisión ahora o tomaba la decisión después de la elección. Hugo, ¿usted considera que la Corte tomó tiempos políticos o judiciales? A ver, yo creo que en esta situación ellos planeaban tomar esta decisión dentro de unas semanas y el propio curso de los acontecimientos se fue acelerando, incluso por la propia Cristina Fernández de Kirchner, que cuando ve que esto va a darse, a su vez ella anticipa su propio lanzamiento de la candidatura para que quedara enmarcado en la cuestión electoral. Pero te insisto, o sea, este es un proceso de largo recorrido que en cualquiera de las variantes iba a recibir críticas. A ver, lo que ya tenemos algunos años en este oficio, ya lidiamos, por ejemplo, en tiempos de Carlos Menem, recordamos las críticas que nosotros le hacíamos a la Corte Suprema de aquel entonces, porque no había tomado una decisión sobre Carlos Menem antes de la elección que le permitió ser electo como senador nacional y termina con fueros. Con lo cual, en cualquiera de las dos variantes, iba a recibir críticas de uno u otro lado, o porque la dejaron competir o porque no la dejaron competir a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, los tiempos, digamos, no le estaban jugando a favor, en este caso a la Corte Suprema. Momentos convulsionados, ¿no? Desde el ambiente periodístico también, usted es especialista en esto, Hugo, también por parte del Gobierno Nacional, usted también ha sido víctima de esto, intentos de hackeo en su teléfono, en sus cuentas. ¿Cómo ve esta situación y este nivel de violencia que hay, verbal, por supuesto me refiero? Te diría como un momento, como mínimo, inquietante, Rafael. Un momento en el cual vamos corriendo los umbrales de tolerancia y vamos tomando como aceptable dichos, expresiones que eran y deberían seguir siendo inaceptables, intolerables, inaceptables. Te doy un ejemplo. El presidente Javier Milei puede decir, y ha dicho, que vos o yo, el que fuere, es un mogólico. ¿Vos te das cuenta la gravedad de lo que dice? Lo inaceptable de decir algo así, que para vos, para mí, hemos aprendido que eso no se puede decir y que además genera dolor en decenas de miles de familias argentinas. Y el presidente lo puede decir y a su vez la respuesta para defenderlo es porque Javier es así. No. Esa es una línea roja que no se puede cruzar y que de hecho, si vos o yo, Rafael, dijéramos esa expresión al aire de una manera como la utiliza el presidente Javier Milei, nos costaría la carrera periodística en ese mismo momento. Claro. ¿Y el presidente lo puede decir? No es aceptable. Entonces tenemos que otra vez como sociedad
recordarnos a nosotros mismos que hay límites que no se cruzan. No debemos naturalizar esto. Hugo, una consulta. ¿Cómo ve usted el futuro del peronismo ya con Cristina presa? Creo que también es una oportunidad. Y aclaro esto, no una oportunidad porque quedó a un costado, sino al revés, porque creo que esto le da tanto a ella como al peronismo nuevos bríos, les da un nuevo relato, el relato como fue en su momento con Juan Domingo Perón de la proscripción. Entonces, obviamente que Cristina Fernández de Kirchner y su espacio quisieran que ella pudiera competir, pero aún no compitiendo, esto puede darle a quienes ella impulse nuevas fuerzas. Claro. Hugo, por último, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, desde su perspectiva, ¿no hay algunas crisis de liderazgos, no solamente en Argentina, en Latinoamérica y también en todo el mundo? Sí, yo creo que sí, Rafael. Y de hecho, Javier Milei solo se explica a partir de esta crisis de liderazgo. Javier Milei llegó a donde llegó por todo lo que ocurrió antes. Cuán malos tienen que haber sido los gobiernos de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, de Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros para que Javier Milei fuera una opción válida para el electorado argentino que en otras circunstancias, hace 3 años, 5 años, no lo hubieran votado jamás. Y lo mismo podemos decir en Brasil con Bukele, lo mismo podemos decir en El Salvador en Salvador con Bukele, en Brasil con Bolsonaro. Trump mismo, en otras circunstancias, jamás hubiera llegado a la Casa Blanca. Y lejos de no solo haber llegado, después logró llegar por segunda vez. Con lo cual, ahí hay una crisis de representación, claramente. Bien. Hugo, le agradecemos muchísimo estos minutos de su tiempo, le deseamos que sigan los éxitos con, por supuesto, el libro y esperamos, cuando nos confirme si es que va a salir la serie, vamos a estar prendidos. Así será, Luciano. Muchas gracias a ustedes, gracias por el saludo. Gracias, un abrazo, hasta luego.